pasamos a la siguiente película, que es una película de 1974 titulada El viajero, ¿no? Que es una película iraní de Abbas Kiarostami, ¿no? Que es un reconocido director que lamentablemente hace poco falleció, ¿no? 2016. Y en esta película, que es corta también, nos vemos en reflejado a un niño, ¿no? Donde este niño es un apasionado del fútbol, le gusta jugar el fútbol con sus amigos en la calle antes que estudiar, ¿no? O que hacer sus deberes en su casa. Y se da cuenta que un día próximo va a llegar la selección de su país a jugar a la capital, ¿no? A Teherán. Y él, que vive en una ciudad no tan cercana, decide ir, ¿no? Pero para ir tiene que conseguir el dinero, primero el pasaje y la entrada, ¿no? Entonces la película nos narra la historia de todo lo que él pasa para poder conseguir el dinero, y generalmente esta consecución del dinero no es de manera lícita o honesta, ¿no? Sino que lo obtiene a veces quitándole el dinero a su mamá, o estafando a sus amigos, o queriendo estafar a otras personas, ¿no? Entonces es toda la lucha que él hace, y que él se sumerge con el único propósito, que es ver a su selección de fútbol de su país, verla jugar, ¿no? en vivo en el estadio, ¿no? Y es este viaje, ¿no? Que nosotros acompañamos, ¿no? Es como se suele decir, el viaje del héroe, ¿no? Pero en este caso sería no un héroe, sino una especie de antihéroe, ¿no? Que a pesar de que no es una persona moralmente así resaltante, es un personaje que lo vamos conociendo y nos vamos identificando, ¿no? Con lo que él va viviendo a través de las escenas que van pasando, ¿no? Y me gustó bastante esta película. Como les decíamos, es un reconocido director que tiene varias obras excelentes, y esta es una película que también recién veo en esta ocasión, y me gustó mucho, ¿no? No sé qué te pareció, John, a ti la película. Sí, también me gustó mucho, pero antes un pequeño comentario para entrar de lleno a la película, y es de que, como creo que tú lo dijiste cuando escogíamos las películas sobre fútbol, cine y fútbol, es que, a diferencia de, por ejemplo, películas sobre cine y boxeo, donde podemos ver al héroe, al boxeador desde dentro, que se centra en el personaje, cuando se toca al fútbol, cuando el cine toca el fútbol, como es un equipo, como es una competición gregaria, o sea, de equipo, donde hay muchos integrantes, quizá pueda tornarse un poco complicado, ¿no? Narrar o observar a los diferentes jugadores o integrantes del equipo. No se puede hablar de todos ellos. En cambio, en el boxeo sí, en el boxeo se agarra un personaje, como me acuerdo de Martin Scorsese con Toro Salvaje, ¿no? Gran película de Martin Scorsese, pero un equipo de fútbol no se puede, pues, amalgamar a todo un equipo de 11 jugadores y hablar de ellos. Entonces, lo que han hecho los directores es hablar de los fenómenos que ocurre o que transmite el fútbol, ¿no? En este caso es el hecho de la pertenencia a un equipo, de cómo pertenecer a un equipo hace de que la persona puede
realizar cosas inimaginables para perseguir al equipo, para estar cerca a él, para verlo, para sentirlo, como viendo al equipo de fútbol como el héroe a quien seguir. Y en ese caso el viajero se ajusta a esa especie de visión, de efecto que nos transmite el fútbol, la pasión que desata en los seguidores, en los que gustan de tal camiseta. Entonces, como tú lo has dicho, en esta ocasión el viajero nos narra las penurias por las que tiene que pasar un chico para poder ver a su equipo de sus amores en su propia tierra, ¿no? Cuando va a jugar en el estadio que está en su país, pero no tiene el dinero inclusive para poder hacer ese viaje, y se vale de artimañas, de engaños para conseguir dinero. Y aquí Abbas siempre me olvido, no puedo pronunciar bien el nombre de este director, Kiarostami. Ahí está. Aprovecha al hablar de este niño que vive en la marginalidad, también para hablar del Teherán de la marginalidad, ¿no? Para hablar de lo que es la ciudad de Irán por la década de los 70. Fue hecho en el 74, si mal no recuerdo. Y ver la Teherán de esos años, y ver los planos que utiliza Kiarostami, me hace recordar mucho a las imágenes del grupo Chasqui, ¿no? A las películas de Gregorio. Lo que tiene que hacer Kiarostami necesariamente es bajar la cámara, ¿no? De un punto de visión de una persona adulta, lo baja a un ángulo de visión de un niño, ¿no? Y desde ahí describe, desde ahí observa, desde ahí ve cómo el otro niño, cómo su compañero, observa cómo su otro compañero que quiere ir a ver el partido engaña a sus congéneres, ¿no? Y hay una escena formidable, impagable, que es ese embuste donde primero hace creer a los demás niños de que una cámara fotográfica funciona, ¿no? Y mientras que los niños salen de una clase, el niño embustero toma una fotografía con una cámara malograda a su compañero, quien sabe que esa cámara está malograda, y su compañero le paga. Todos los niños observan esa escena y todos los niños en tropel van a tomarse una fotografía con esta cámara malograda, y todos los niños les está pagando por un servicio que nunca le va a dar, ¿no? Porque dice que tal foto le va a entregar al día siguiente. Eso no va a ocurrir, y eso me hace recordar también a la película El Pibe, ¿no? Del genial Charles Chaplin, cuando precisamente el pibe, un niño, llega a una especie de vecindad ruinosa y rompe las lunas, ¿no? Y sale la dueña de la casa, y este niño se va, pues, ¿no? Y sale la dueña de la casa observando una luna rota, y en ese momento ingresa, pues, Charles Chaplin vendiendo lunas, ¿no? Genial, sí. O sea, una escena tragicómica, o sea, dentro es un embuste, pero hay algo, ¿qué se puede decir ahí? De querer sobresalir a pesar de la desgracia humana, querer comer, querer perseguir un sueño, ya sea a través del embuste, pero querer hacer eso. O sea, puede esto interpretarse también de otra forma, ¿no? Diciendo cómo puede uno aceptar aquello, ¿no? Pero hay que estar también en ese momento, en la Teherán de la década de los 70, ¿no? Que ya era una Teherán que estaba, pues, bajo un dominio de los creo que ya había ingresado el movimiento
que lo habíamos visto en otra película, en Persépolis. Persépolis. Sí, que era una especie de gobierno totalitario. Entonces también hay que ver de qué forma un niño puede sobrevivir en una Teherán bajo esa dictadura, ¿no? Entonces, gran película de Kiarostami, que también nosotros, en mi caso yo, pero es una película altamente recomendable. Y también la película refleja también cómo era la educación también en esa época, ¿no? Y me hizo recordar a la educación que yo también tuve con algunos profesores, ¿no? Que más se dedicaban, en vez de educar, se dedicaban a golpear, ¿no? A los alumnos, ¿no? Y se ve escenas bastante fuertes que para esta época podrían parecer hasta denunciables, como para llevarlo a la cárcel, ¿no? En cambio, en esa época, pegarle a los niños, golpearlos, con la idea de corregirlos, era lo normal, ¿no? Hasta yo también he vivido esa época en el colegio, ¿no? En los 80. Y se percibe también cómo es la forma en que la educación, ¿no? Que hay en ese momento, ¿no? Donde vemos la escena también, que es muy buena esta, ¿no? Donde el director y la mamá conversan, ¿no? Y el director le echa toda la culpa de lo que sucede a la mamá, ¿no? No le dan tregua de defenderse, ¿no? Todo lo que sucede al niño se lo está reprochando a la madre, ¿no? Sin ninguna contemplación, ¿no? Parece que no tuvieran ningún sentimiento de afecto, ¿no? Este director, ¿no? Que se desquita con todo lo que le dice, ¿no? A la mamá, ¿no? Echándole la culpa de todo lo que le pasa a su hijo, y prácticamente lavándose las manos él, ¿no? De la forma en que lo educan en el colegio, ¿no? Y así hay varios momentos, ¿no? De la cultura de esa época, ¿no? De cómo se educa a los niños y cómo también viven en ese país, ¿no? Y tampoco vamos a contar el final, porque también es para que lo vean y lo disfruten y vean también el esfuerzo que el niño, este niño de aproximadamente 12, 13 años, trata de hacer para ver a su equipo, y cuál es la recompensa que recibe al final, ¿no? de la película, ¿no? Que lo vamos a dejar así en sorpresa, ¿no? Porque es una película redonda, ¿no? La veo bastante completa, ¿no? Tiene una narración que fluye fácilmente, y uno no se quiere despegar, ¿no? De la historia, a pesar de que ya tiene sus años, y no es un cine, como quien dice, comercial y taquillero, ¿no? O como se llama actualmente, palomitero, ¿no? Que es para consumir y te olvidas, ¿no? Esta película te deja cosas para pensarlas, ¿no? Y lo bueno es que ha estado relacionada al tema, ¿no? Que estamos tratando hoy, que es el fútbol, ¿no? Y la pasión que un niño siente por su equipo de fútbol, ¿no? No sé si tienes algunas palabras más o pasamos a la siguiente. No, yo creo que ya todo está dicho con El viajero, o El pasajero también llamado, del 74, 2 años antes que yo nazca, dicho sea de paso. Y nada. Y es el año que yo nací. Ahí está. Wow, tremendo honor que hayan hecho una película de esa naturaleza en tu año de nacimiento. Y nada, entonces la invitación para que esta película sea vista por nuestros seguidores. Acá hacemos un saludo a Eduardo, quien nos está acompañando. Entonces, sigamos, Leo, sigamos con el programa.